Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más estamos aquí en este podcast de UTIPEC, trayéndole a nuestros afiliados, a sus familias, a sus amigos, estos temas de gran relevancia para el momento histórico que vivimos. Definitivamente no podemos abandonar la responsabilidad que tenemos de ser ciudadanos conscientes, ciudadanos comprometidos, porque definitivamente si no lo hacemos, nuestro país, nuestro futuro, el de nuestras generaciones venideras, está en grave riesgo. Y como no es la excepción, hoy me acompaña alguien de inmensa talla para tocar un tema muy crucial, muy trascendental en este momento en el que estamos hoy en Colombia. Él es Gilberto Ramírez, es un candidato a doctor en historia, es el responsable del área de historia de la Universidad Sergio Arboleda. Es un hombre que le he escuchado sus ponencias realmente apasionantes y viene desarrollando un trabajo muy interesante sobre este movimiento M19 y particularmente con el capítulo del que queremos abordar hoy, la toma del Palacio de Justicia. Esta tragedia que Colombia vivió hace 40 años, pero que definitivamente nos mantiene hoy inmensos retos, no solamente por lo que sucedió, sino por lo que ha venido sucediendo después de ello y cómo los colombianos deberíamos interpretar y abordar este tema. Acompáñenos y disfrutemos de este tiempo. Doctor Gilberto, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Y yo empiezo por la pregunta sencilla. ¿Qué pasó entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985? Hay que empezar con las palabras del coronel Plazas Vega, ¿no? Quien hace poco en prensa dio a entender, estamos hablando de un asalto al Palacio de Justicia, porque parte de estos problemas, de cómo se cuentan estas cuestiones, es el lenguaje que estamos usando para dar cuenta de ello. Esto es una precisión, pues que él como un protagonista de los hechos, porque fue uno de los que estuvo al frente de lo que fue la iniciativa de la fuerza pública para recuperar el edificio, pone presente lo que es el debate, que se ha quedado en lo que ha sido pues una confrontación que todos vimos. Bueno, yo no había nacido aún, pero pues quienes lo vivieron, todos vieron por televisión y demás. Fue imposible no hacer pasar desapercibido lo que fue esto. Y puntualmente era un operativo que estaba liderando el M19 que lo reivindicaban como, según los documentos de ellos, la Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, ¿sí? Liderado por el comando del M19 que lideró esta operación, Iván Marino Ospina, en homenaje al comandante de ellos que para ese entonces ya había muerto en agosto del 85. Uno de los 4 comandantes que tuvo el M19. Para ese entonces, ya en las épocas del Palacio de Justicia, lo era Álvaro Fallat. Y esto fue un operativo que en principio buscaba enjuiciar al presidente de la época, Belisario Betancur, por los incumplimientos o los supuestos incumplimientos en los acuerdos, diálogos de paz que habían establecido en agosto del año anterior, en el Obo y Corinto, respectivamente Huila y el Cauca, ¿sí? Y eso fue una manera de cobrarle, si se quiere, a Belisario la supuesta inconsistencia de lo que fueron estos diálogos que suponían un cese al fuego, una tregua, ¿cierto? Y la idea de que el M19 pudiera hacer algo análogo a lo que otros movimientos ya estaban buscando hacer en la época, transitar a volverse un partido político. Esto ellos aducen pues no se dio, y en una serie de hechos militares que a lo largo de todo el año 85 hace que el M19 esté muy activo en varias zonas del país, sobre todo las que eran de sus áreas de presencia más importante, el Caquetá, el Cauca, el Valle del Cauca, esta zona del suroccidente, pues hayan liderado un operativo en Bogotá, desde donde hace mucho tiempo, para ese entonces ellos no habían liderado ya grandes operativos, ¿sí? Hay un antecedente que yo quiero preguntar. Sí. Yo sí viví esto. Yo era un jovencito, un adolescente, pero yo alcanzo a recordar que unos años antes había sucedido la toma a la Embajada de la República Dominicana. Sí. Quizá ese era el antecedente, digamos, más cercano que podría suceder a asalto. En magnitud a lo que habían hecho en ciudad, sin duda ese fue uno de los antecedentes más importantes. Es bueno recordar una cosa. Primero, la investigación que yo he venido realizando, el libro negro del M19 propiamente, es un relato de todos los hechos victimizantes de esta organización, que si bien fue una de las primeras en desmovilizarse,
nunca se les exigió, inclusive por los gobiernos de la época, que contaran todo lo que había sido pues, su actuar criminal y subversivo. Entonces, con la cantidad de evidencia que ya existe hasta el día de hoy sobre lo que han hecho, pues recopilamos estos hechos, los armamos en un relato que cuente la historia del M-19 frente a algo fundamental, y es que fue una organización armada al margen de la ley. Entonces, naturalmente dejó hechos victimizantes, ¿sí? Y buscó acceder al poder por la vía de las armas. Nacen con una vocación muy urbana, eso aparentemente las diferencia de las demás guerrillas. Es bueno decirle, M-19 a la larga terminó siendo la proyección de el actuar urbano de las FARC, ¿sí? Okay. Iván Marino Ospina, Jaime Bateman, Carlos Pizarro, ¿sí? Álvaro Fallat, entre otros, todos habían sido primero militantes de la JUCO, las Juventudes del Partido Comunista, después del mismo Partido Comunista, y inclusive alcanzaron a pasar todos por las FARC. Ajá. Cuando las FARC les ordenan, sobre todo a Jaime Bateman, crear una organización armada, la prolongación de la organización armada o la red urbana de la guerrilla, ellos ven que las FARC es una guerrilla, si se quiere, todavía muy volcada hacia lo rural, y más bien apostarle a lo urbano, y deciden crear una nueva organización que termina llamándose el M-19. El robo de la espada de Bolívar, ¿sí? Ellos dicen que fue una recuperación, ¿no? Eso lo dijeron en enero del año pasado. Naturalmente fue un robo, ¿sí? Total. Eso no hay de dónde discutirlo. El secuestro de varios empresarios en la época, Daniel Cooper, Nicolás Escobar Soto, que era de la Texaco, ¿sí? Unos más por cuestiones económicas, otros secuestros más políticos. El más famoso y primero que puso en la palestra pública la M-19, el del jefe sindical, ¿sí? José de la Raquel CTC, Mercado. José Raquel Mercado, a quien secuestran y asesinan además en una farsa de juicio que le buscaron montar en el 76. Pero cuando se robaron las armas del Cantón Norte, ¿sí? En una operación con un túnel y demás que fue pues muy de película si uno quiere, pero que en el primer semestre del año 79 el ejército recuperó todo ese material. ¿Sí? Esto se olvida contar. Ellos sí se robaron esas armas, pero esto lo dice el mismo Gustavo Petro, ¿sí? En un libro que tiene que se llama Prohibido Olvidar. Teníamos más armas que militantes. ¿Sí? O sea, se robaron un montón de armas que no sabían qué hacer con ellas, y eso fue una responsabilidad tremenda que a la larga expuso a toda la organización, y la tuvieron entre el 79 y 80 a muchos de sus militantes detenidos, ¿sí? Bajo el gobierno de Julio César Turbay, quien era el que estaba gobernando en ese entonces. Que entre otras cosas, para que la gente vaya entendiendo, es aquello que endilgan de que supuestamente Julio César Turbay fue un abusador de los derechos humanos. No, fue que persiguió a los delincuentes. Implementó una serie de medidas que a la larga recopilaban medidas ya existentes, que es lo que se denominó el Estatuto de Seguridad, que le daban sin duda unas facultades muy amplias a la fuerza pública para intervenir en el restablecimiento del orden público. Es curioso, no hay que negarlo, porque el mismo ministro del entonces, Luis Carlos Camacho Leiva, lo decía en sus memorias al Congreso, como todos los ministros hacen, ¿sí? Sin duda pudo haber extralimitaciones de la fuerza pública, y ahí los muestran, pero todos fueron enjuiciados. Es decir, militares que estuvieron en eso también se les hizo un proceso, ¿sí? Y él da los relatos. Ajá. Y en ningún momento desvirtuó el hecho de que muchas de las personas, ¿sí? que habían detenido y demás, pues efectivamente eran militantes de la insurgencia. No solo del M-19, sino de todas las existentes para ese entonces, que eso era la feria de las iniciales. LN, EPL, FARC, ¿sí? PRT, Quintín Lameos, un poco de organizaciones que hoy en día, pues muchas de estas ya no existen. Y el M-19, al ver que mucha de su gente había sido capturada, decide liderar un operativo para que le liberaran sus detenidos, que es la toma de la embajada, ¿sí? El secuestro propiamente de todo el personal diplomático que estaba en ese momento. De ahí en adelante ellos ya venían preparando su giro a una guerrilla rural convencional, y empiezan sus incursiones fuertes en el Caquetá, en esta zona del país, del sur del país. Se toman Mocoa, ¿sí? Uno de los primeros grandes operativos de asaltar una ciudad, ¿sí? Capital, pues muy retirada y todo, pero finalmente ciudad capital fue Mocoa en marzo del 81, ¿sí? Después lo van a volver a hacer con Florencia en el 84, y después buscan crear su segundo frente. Este se llamaba el Frente Sur, su frente occidental, que estaba comandado por Carlos Pizarro, justamente uno de los que después terminó liberados de los detenidos bajo el gobierno de Turbay, en el proceso, que el gobierno Belisario libera bajo una ley de amnistía que terminó siendo muy generosa con ellos, porque los liberaba, pero no les exigía el no volver
a las armas y muchos volvieron a las armas. Así es. Y no solo volvieron a las armas, fueron entrenados en Cuba, ¿sí? En el caso de Carlos Pizarro lo comisionaron de manera muy especial. Tan pronto lo liberan en el 82, ¿sí? Cierre del gobierno de Turbay, para entrenar todo lo que va a ser la dirigencia de los comandantes del Frente Occidental y la respectiva tropa. Una obsesión además de asaltar Cali. En el momento en el que está ocurriendo lo del Palacio de Justicia, todo ese año hay una gran ofensiva del M-19 en zonas del Cauca, el Valle del Corinto, Cauca, todas estas zonas, Corinto y Miranda, que eran donde eran muy fuertes, ¿sí? Y ahí frontera al Valle del Cauca, Pradera, Florida Blanca, ¿sí? Muy en inmediaciones a Cali, donde además en la ciudad tenían un montón de milicias bolivarianas, ¿sí? Eran guerrillas urbanas, que se habían creado a propósito de que los diálogos de paz con Belisario había hecho que el M-19 creara lo que ellos llamaban campamentos de paz y democracia, una especie de barrios informales de invasión, o que ya existían o que crearon, pero en todo caso que se expandieron en muchas ciudades principales del país, y Cali fue de las que más tuvo. Bogotá también los tuvo, en Ciudad Bolívar y demás. Hubo uno en Zipaquirá, en un barrio de invasión que ayudó a crear un señor llamado Gustavo Francisco Petro Rego. Y allá funcionaban milicias bolivarianas del era M-19. un reclutadero, vamos a llamarlo así. Sin duda, era claro. para eso. Nunca lo negaron. Afranio Parra, que fue el comandante del M-19 al frente de esto, nunca lo negó. Y de eso hay libros que o son sobre él o escritos de él que lo demuestran. Entonces estaba, básicamente, quiero resumir en esto, el M-19 en una faceta de crecimiento militar, que para la época muchos militares, por ejemplo, el primer ministro de Defensa de Belisario Betancur, Fernando Landazábal Reyes, denunció, ¿sí? Los diálogos de paz están aprovechando para fortalecerse militarmente. Y como la amnistía nunca condicionó a ninguna de las organizaciones a que o dejaran armas en el momento de iniciar una tregua o diálogo, o a los que habían sido liberados por la amnistía, que no volvieran a delinquir, ¿sí? Fue bastante generoso Belisario y pues digamos se le dio el beneficio de la duda por ser la primera vez que se ensaya en Colombia estos mecanismos de diálogos con insurgencias de este estilo. Y eso terminó para mal, y el M-19 uno de los que, digamos, más aprovechó esa situación para crecer. Entonces, como si se quiere, el corolario o la consecuencia lógica de esa campaña de crecimiento militar y político era cobrarle a Belisario el aparentemente no haber sido fiel a los acuerdos. Porque era que mientras se daban, ellos seguían creciendo militarmente y se les fue conteniendo hasta que sea este operativo. Que me parece a mí más una interpretación de la que suelen hacer los criminales, de ver la bondad como una debilidad y tomar provecho. Sí, eso va a ser muy recurrente. Obviamente esta es la primera época en la que se empieza a explotar esa tendencia que tú bien mencionas. Para esa época es bueno mencionar que hay otros agentes que en el país están generando perturbación en el orden público, ¿sí? Y estamos hablando de los traficantes de cocaína, ¿sí? El más famoso, pues obviamente el cartel el de Medellín, con su afamado líder, pues Pablo Emilio Escobar. En el 81, el M-19 ha tenido una relación con ellos porque les dio por secuestrarles gente. El caso más famoso fue la hermana de uno de los hermanos Ochoa, Marta Nieves Ochoa. Que es cuando nace el MAS. Cuando nace el movimiento por voluntad del cartel de Medellín, del movimiento Muerte a Secuestradores, que se resume como MAS. Estos finales del 81 están liberando a Marta Nieves a comienzos del 82, pero por lo visto el MAS siguió teniendo vínculos no estrictamente con la M-19, sino con el mundo de las armas y esta cuestión. Eso se sabe y también está probado, pues ellos terminaron fortaleciendo grupos de autodefensa que ya se habían creado en zonas del Magdalena Medio, pero que pues se terminaron confundiendo con la inversión de narcotraficantes en estas zonas del país, porque pues para nadie es un secreto, ellos compran tierras, lavan activos, todas estas cosas, y gente que estaba sufriendo la extorsión y el secuestro de la guerrilla, pues empezaron a defender con medidas que eran legales en el entonces, y ahí se ampararon pues también estos personajes. Entonces el MAS se volvió una fuente de conflicto, pero muy puntual porque su enemistad con el gobierno particularmente era por la implementación del Tratado de Extradición. Nuestro embajador en los Estados Unidos en el entonces, bajo el gobierno de Turbay, un señor llamado Virgilio Barco, posterior presidente. Lo dejó montado en el 79. El tratado se aprueba por Estados Unidos en el 80, por el Congreso de allá, y por nosotros en el 81. Y propiamente le tocaba al siguiente gobierno, el de que empezaba desde el 82, ver cómo implementaba esto, ¿sí? Y a Belisario, como quien dice en términos coloquiales, le heredaron esa papa caliente. Y en la medida en que estos señores ya venían además en la costumbre de armarse para responder ante amenazas que vinieran de donde vinieran, tuvieran que responder, pues estaban a la expectativa de cómo este
gobierno se comportaba frente al tema. Se estaban acumulando una serie de expedientes de todas las personas que se sabía que tenían algún vínculo con el tráfico de drogas. ¿Sí? Carlos Leder tuvo un partido político llamado el Movimiento Cívico Latino Nacional. O sea, se organizaron a nivel político de una manera impresionante para, de alguna u otra manera, bloquear la extradición. Pablo Escobar llegó como suplente de Jairo Ortega por el Partido Liberal al Congreso de la República, y hay fotos pues famosas de las 3 o 2 sesiones en las que estuvo Pablo Escobar en el Congreso para frenar la implementación del Tratado de Extradición. Y cuando el ministro de Justicia Belisario, junto con la Policía Nacional, hacen un operativo tremendo en el Caquetá, que les desmontan un laboratorio de cocaína en la zona de la Arandia, conocido como Tranquilandia, pues el cartel le responde asesinando a Lara Bonilla. Esto es abril del 84. Entre abril del 84 y agosto de ese mismo año, que es que en agosto cuando se dan los acuerdos con el M-19, si se quiere hay dos frentes en el que el gobierno está pues obviamente acosado, ¿cierto? Por un lado los narcotraficantes haciéndole oposición a la extradición y por otro lado la guerrilla creciendo por todos los frentes. En el 85 ya posteriormente hay un intento de unidad guerrillera, la Coordinadora Nacional Guerrillera, en la que el M-19 fue protagónico. En un entonces en el que agrupaba al M-19, al ELN, al EPL, al Quintín Lame, al PRT y al Frente Ricardo Franco, una disidencia de las FARC, que va a ser responsable de unas masacres más brutales que se ha visto en este país, que es la de Tacuelló, en Cauca. Los campamentos del M-19 y Ricardo Franco eran vecinos, y esto estoy hablando es diciembre del 85. Pasado lo del Palacio de Justicia en noviembre de ese año, a diciembre estamos viendo esta famosa masacre en la que mataron a 130 y algo de sus propios militantes por ser supuestamente infiltrados, supuestamente ser infiltrados de la CIA. Pizarro tuvo un protagonismo importante. El hermano, se dice ahí, Hernando Pizarro, que era comandante del Frente Ricardo Franco, era el segundo importante junto con José Fedor Rey, que eran los dos comandantes del Frente Ricardo Franco. El M-19 se tomó en serio esto de hacer la revolución. Esto nunca hay que olvidarlo, porque hay quienes creen que ellos eran una organización que se robaba camiones de leche y los repartían. Unos muchachos desobedientes de la universidad que querían... Sí, uno no crea una organización de esas para ayudarle a los pobres, dándoles alimentos. Para eso puede haber la pastoral social de la iglesia, otras organizaciones que lo hagan. Usted no se organiza en armas para hacer esto. Se tenían que tomar el poder y por las armas. Y se lo tomaron en serio buscando cooperar con las organizaciones insurgentes. Y en el 85 ya se dio la Coordinadora Nacional Guerrillera. No existían las FARC todavía dentro de ella, porque las FARC objetaba el que existiera en esa coordinadora el frente disidente del que hablaba hace un momento, porque los veían como unos traidores, ¿sí? O sea, las FARC tenían una especie de recelo frente a otras guerrillas porque ellos siempre se vieron como, en términos coloquiales podríamos decir, el papá de las guerrillas, ¿cierto? Como no son nosotros los que tenemos que llegar a ellos, sino ellos los que tienen que llegar. Volver a casa. Volver a casa, por así decirlo. De hecho, el M-19 va a ser el que logre que las FARC se incorpore a esta coordinadora, pero ya en el 87 y cambia de nombre y se vuelve Coordinadora Nacional, Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. ¿Sí? Entonces hay una voluntad de lucha tremenda del M-19 bajo todo el periodo del gobierno de Belisario Betancur. Y el operativo con el que ellos bautizaron esto, Antonio Nariño, por los derechos humanos y demás, como le decía hace un momento, era para enjuiciar al presidente. El operativo, de hecho, buscaba tener apoyo de armamento del Frente Ricardo Franco, de armamento pesado, porque el Frente Ricardo Franco tenía mucho dinero. Cuando estaban originalmente en las FARC, era uno de los más ricos y operaba en zonas del Cauca, Valle del Cauca y estas zonas. Esto lo cuenta el mismo Gustavo Petro en un libro que se llama Prohibido Olvidar. Eso es un libro que él saca cuando, siendo senador, están revivando las discusiones sobre el Palacio de Justicia. Estoy hablando hacia 2005, ¿sí? A los 20 años, ¿sí? De este tema. Y él responde con este libro y pues ahí embolata, como suele pasar, muchas cosas. Pero al menos da este dato. El Frente Ricardo Franco prometió unas armas de asalto porque esta gente sabía que se iba a dar una batalla brutal en el centro de la ciudad. No se los dan. El operativo, de hecho, tenía presupuestado tener 60 personas. Terminaron haciéndolo como con 30 y algo, sí, casi 40. Y de todas maneras, la voluntad desde un inicio de que ahí era el todo o el nada, ¿sí? O sea, ahí se sabía que o definitivamente el presidente cedía y todas estas cosas, con toda esa farsa de juicio que querían montar, o efectivamente la fuerza pública iba a recuperar, como efectivamente se hizo, este edificio. Pero ¿sí? yo ahí tengo una pregunta, sí, y es, desde todo ese estudio que has hecho, ¿qué hubiera podido pasar si otra vez Belisario Betancur
sucumbe y yo conocí a ese presidente, digamos, yo era consciente que era un buen hombre, o sea, el tipo era un buen hombre. ¿Qué hubiera pasado si se acepta el juicio? ¿Qué hubiera podido pasar en realidad a Colombia si eso se materializa por ese lado? Hay que partir de algo que pues ahorita lo venía mencionando en la conferencia, estas dos amenazas al presidente: narcotráfico, insurgencia. Y es que nunca va a dejar de ser una pregunta importante sobre esto: ¿por qué el M-19 asalta el Palacio de Justicia el 6 de noviembre? El mismo día en que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia iba a deliberar sobre la inexequibilidad o no del tratado de extradición para darle carta abierta a este que asunto. Ahí el ponente era el doctor Gaona. Carlos Gaona, padre de Mauricio Gaona, el actual magistrado. De acuerdo. ¿Sí? Esa pregunta es clave. Claro. Entonces, porque en el comunicado oficial del M-19 también critican la extradición. O sea, ellos ya también estaban hablando muy duro de eso. Conectados con eso, ¿sí? Claro. Entonces, eso es una primera pregunta. ¿Qué hubiera pasado, ahora sí, con lo que tú me dices, si hubiera cedido? Pues hay que partir del hecho de eso, que inicialmente era un secuestro. El M-19 secuestró masivamente a toda la gente que estaba presente en el Palacio de Justicia y particularmente los magistrados de la Corte y especialmente de la Sala Constitucional antes de que existiera pues, nuestra actual Corte Constitucional. Entonces, como ya se sabía, y ellos siempre fueron unos secuestradores expertos, ¿cierto? Había que ver si demandaban algo más económico, si buscando que les dieran plata a cambio de fortalecerse militarmente, que es en últimas para lo que usaban esto, o le querían sacar una ventaja política, ¿sí? ¿Pero cuál? Porque es muy ingenuo creer que el presidente se va a entregar o los van a poner en un juicio o cosas de este estilo. Y más si los chantajean de cara al otro poder público que estaba ahí comprometido, que era pues todo el poder judicial. Hacer tiempo para que sus campañas en otras partes del país, ¿cierto?, tuvieran a la fuerza pública concentrada acá, mientras en otros lados están haciendo otras cosas. Eso es una posibilidad, ¿sí? Lo cierto es que para muchos de los integrantes del M-19 vivos, ¿sí?, aparentemente, eso es lo que van a entender ellos, los cogió un poco por sorpresa el operativo. ¿Sí? O sea, como que eso fue muy discutido entre las altas instancias de ellas. Y esto hay que decirlo, Gustavo Petro no es necesariamente la voz más autorizada para hablar de estos hechos porque él no tenía la importancia política ni militar en el M-19 en ese entonces como para que su voz, su testimonio, pueda decir algo al respecto. Además, por algo propio de esas organizaciones que llaman el principio de compartimentación. ¿Sí? Claro. Como entre ellos no se conocen, y cuando se conocen no saben si pertenecen a la misma organización, además tienen sus alias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros dos somos de la misma organización y a mí me coge la policía, pero yo no sé efectivamente quién eres tú, saber todo, no, claro. Yo no puedo revelar nada de alguien que efectivamente no sé. Y además yo solo tengo que saber lo que tengo que saber, ¿sí? Petro no era uno de los grandes comandantes, no tenía conocimiento de cómo se lideró esto, más allá de estos comentarios que he hecho hasta hace un momento, que se pueden reconstruir es ya con el tiempo. Entonces ahí hay una primera cuestión a aclarar, que como era una organización, ¿sí?, que estaba en crecimiento militar, la posibilidad de que Belisario hubiera cedido era simplemente ver cómo eso les representaba mayor ventaja para seguir adelantando su estrategia pues, de toma del poder, que finalmente era lo que se esperaba. Y digo que los toma por sorpresa es porque no había nadie quien los respaldara si les iba bien en ese operativo. ¿Sí? De acuerdo. No hay otras guerrillas en una ciudad como Bogotá, pues ya muy grande para el entonces, que les pudieran ayudar a respaldar. El ejército obviamente iba a hacer todo lo posible, y junto con la policía y otros cuerpos especializados, por evitar no solo que eso se escalara a más partes, sino obviamente subsanar ese fenómeno puntual ahí en el centro, como efectivamente se dio. Entonces, literalmente esto es un acto demencial. ¿Y por qué retomaba la pregunta que hice hace un momento sobre la extradición y demás? Porque en últimas lo que se logró con ese asalto por el M-19, lo único que se logró fue frenar o darle freno a la extradición por un buen tiempo. Claro. ¿Sí? Y finalmente la extradición vuelve y se realiza por hasta el 97, pero eso ya es una historia más larga. O sea, en últimas, ¿quiénes fueron los que ganaron aquí gracias a ese asalto, el final del M-19? Los narcotraficantes. De acuerdo. ¿Sí? Evidentemente fueron los que ganaron. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y hay unos elementos ahí que también Mauricio Gaona hoy trae a la mesa hablando de la biografía de su padre y todas estas cosas que también le indican a uno que efectivamente sí hubo una relación, porque justo días después
el doctor Gaona, días antes, el doctor Gaona estaba recibiendo amenazas contundentes respecto a lo que se estaba exponiendo por mantenerse firme en la tesis que él tenía de que el tratado de extradición sí tenía vigencia y debía aplicarse. Sí, yo aquí quisiera también, como para sintetizar este punto, recomendar mucho una obra que mandó a hacer el mismo, la misma Corte Suprema de Justicia. Se llama Informe de la Comisión de la Verdad sobre los Hechos del Palacio de Justicia. Salió en 2010, es editado por la Universidad del Rosario. Es muy completa la investigación, considerando todo. El debate se ha quedado en lo de las víctimas posterior a lo del Palacio, ¿sí? Y los desaparecidos y estas cuestiones. Yo no estoy negando que eso no sea importante, sino es que el hecho político y militar que hay que enfatizar es este que estamos mencionando. Claro. ¿Sí? Lo demás hace mucho ruido porque, si bien es algo a aclarar, nos desorienta de lo que era propiamente la historia de la organización, lo que se venía exigiendo y lo que representaba todo lo que esta gente hizo. Y la misma Corte en este informe da a entender que, y con una relación muy detallada de hechos, por ejemplo, tan pronto se toman el palacio, tan pronto lo asaltan, directamente se dirigen a la sala donde están deliberando los de la sala constitucional. Empieza a salir humo hacia las 11:30, mucho antes de que inclusive la fuerza pública empezara a hacer algo en contra del edificio, desde el costado oriental del edificio, que da justamente hacia la casa del 20 de julio por la séptima, sale un humo que era justamente la pared donde se encontraban los archivos, muy desorganizados, según cuentan muchos, donde estaban pues los expedientes de lo del Palacio de Justicia, ¿sí? Se queman, o sea, directamente los quemaron. Y eso fue mucho antes de los incendios. O sea, era una tarea que traían, o sea, eso no fue casualidad. Exacto, no fue casualidad porque además se lo tomaron ese día, lo asaltaron ese día. Entonces es muy importante que se tenga presente. Y en otra relación más, en hechos más anteriores, menciona este libro, los vínculos que se habían establecido entre el narcotráfico y particularmente el cartel de México, el M-19, se hicieron a propósito de uno de sus comandantes, que fue Iván Morín Ospina. En una entrevista y le hicieron en México, en Ciudad de México, porque Belisario además fue el primer presidente en entrevistarse directamente con comandantes del M-19. La primera lo hizo en España. Eso le ganó unas críticas de su mismo ministro de Defensa, que a la larga precipitan la renuncia de Fernando Landazabal. Y después va a haber otra hacia finales del 84 en Madrid, sí, en México. Iván Marín Ospina ya era el comandante porque Bateman murió en un accidente aéreo entre Colombia y Panamá. Él se vuelve el comandante y él dice en una pregunta que qué piensa de la extradición. Dice que básicamente que por cada extraditado van a haber por lo menos 100 muertos a favor del imperialismo, la oligarquía y demás. O sea, como que el M-19 va a cobrar esa afrenta a la soberanía que supone la extradición. ¿Sí? Y con unas palabras que uno diría, lo dice como si fuera Leder, Escobar o había otros de los... comprado la historia a estos Exacto, señores. o sea, le había comprado todo el relato de una manera tan vehemente que uno dice, ¿por qué le preocupa tanto? ¿Sí? Entonces hay unos hechos que hay que todavía por aclarar. ¿Qué es lo que pasa? La verdad no es algo que uno construya solo con las fuentes escritas y demás, sino también en la medida de lo posible con los testimonios vivos que hay al respecto. El M-19 sistemáticamente no solo no se ha comprometido ni con la paz, ¿sí? La democracia cuando le sirve, ¿sí? Cuando le conviene, no cuando la contraría sus propósitos, ni mucho menos con la verdad. Nunca se han comprometido a dar un relato, entrega de archivos, documentos que de manera significativa que den cuenta de manera significativa de lo que fue su trasegar. No lo han hecho hasta el día de hoy. Y si se ponen a manipular, a tergiversar, a dar cuenta, a desviar, ¿sí? Sobre todo desviar la atención de los problemas que verdaderamente importan, como este. Claro. ¿Sí? Lo único que se logró, insisto, con ese asalto fue frenar la extradición, a la larga beneficiar a los traficantes de droga. Entonces, es claro que aquí ha habido un buen contexto de lo que sucedió, pero es 6 de noviembre de 1985, son las 11:30 de la mañana, entran estos criminales a sangre y fuego. O sea, ellos no entraron allá con palomitas de la paz en la mano, no, entraron a asaltar este edificio público. Como nos lo acabas de explicar, fueron directamente a la sala donde se estaba discutiendo el tema, le prenden fuego a los archivos, luego viene toda esta operación militar, como lo decía el coronel entonces, ¿no?
él decía, hay que salvaguardar la democracia, algo así. Sí, que le preguntan liderando el operativo que Sí, qué es lo que están haciendo ustedes aquí los sí, militares, de acuerdo. defendiendo la democracia, maestro. Sí, exactamente. Y por supuesto, estos individuos eran suicidas. Estos vinieron como lo decíamos, al todo por el nada. Y pues eso termina siendo la tragedia que sucedió, en donde la lista, yo revisaba las cifras, pues los 39 guerrilleros o 30 y tantos guerrilleros que participaron son dados de baja, los magistrados, los funcionarios son asesinados dentro del palacio, algunos como lo narra Gaona a sangre fría y con tiros de gracia, pero también cerca de un número importante de... 260 fueron liberados. Sí, pero digo yo también las bajas a la fuerza pública Claro. no fueron menores, fueron incluso superiores a las de los guerrilleros. Entonces, esto fue una situación que no fue para nada fácil. Sin embargo, sin querer agotar en detalle el episodio, a lo que yo me quiero ir es a que, de nuevo, yo tengo 13 años, estoy viviendo el periodo posterior inmediato y a todos nos quedó claro, esto fue una barbaridad, un crimen lo que se cometió. Nuestra fuerza pública nos defendió de que de verdad el país hubiera entrado en una decadencia hacia una dictadura comunista como la cubana, una revolución como esa, y pues digamos que así crecí. Pero se sorprende uno como 20 años después empieza a construirse un relato bien distinto en donde termina siendo peor la operación militar que la tragedia de quienes la provocaron. Y entonces empiezan a contarnos de que fue unos abusos y cuando uno pregunta, venga, pero si yo me acuerdo que la justicia inmediatamente hizo una investigación y mostró esto. No, es que el establecimiento ocultó la barbaridad y los abusos y terminaron construyendo un relato en el que definitivamente el Estado fue lo peor que pasó asociado al asalto del Palacio de Justicia. ¿Qué decir frente a eso desde la lectura de un historiador como tú? Que se sigue sosteniendo una desviación. Okay. Los hechos más importantes tienen que ver de cara a eso. ¿Sí? Si esta gente se asalta un edificio como lo hizo y están armados hasta los dientes, pues es lógico que van a haber muertos. Eso es lo que no nos debería sorprender. A pesar, yo no estoy diciendo que eso no sea trágico, no nos debería sorprender que en un hecho de armas pues obviamente hayan muertos. Lo que es propiamente importante es que no sigan desviando el tema y era cuál era el propósito de ese asalto. Uh-huh. ¿Sí? Porque el propósito de la fuerza pública es evidente porque está en la Constitución, eso no tiene dudas. ¿Sí? El propósito de estas organizaciones pues sí debe ser cuestionado, ¿sí? Y más si lo hacen pues por esta vía armada que nadie les dio ese derecho, ¿cierto? Y insisto, lo único que se logró además con ese asalto fue ayudarle a los traficantes de droga en su momento. De acuerdo. Eso es muy importante resaltarlo. Que los muertos, que los videos, miren, hay muchas investigaciones de esto. Los mismos familiares lo han aclarado, han buscado hacer los cuestionamientos respectivos y demás. Que lo sigan aclarando. Sí, que lo sigan aclarando. Lo importante de cara a la historia, inclusive a la del mismo M-19, es que ellos simplemente le hicieron este favor a los narcotraficantes y tenían como objetivo, ¿sí? Pues principal, eso. Lograron el objetivo. Y lo lograron. De acuerdo. ¿Sí? O sea, paradójicamente en términos de historia, o sea, si uno inclusive le quiera dar algún mérito a una organización como el 19, que no es mi propósito, es que lograron lo que se propusieron. Claro. Esa es la verdadera historia que les habría que contar. Lograron lo que se propusieron. Y no era simplemente que murieran unas personas. ¿Sí? Es evidente que eso en principio nadie lo está esperando, mucho menos desde la fuerza pública, que es a la que se le indilga la recuperación del edificio. ¿Sí? Pero la historia no la cuentan completa. Primero, ellos no fueron los que asaltaron el lugar. ¿Sí? Y segundo, ¿para qué lo asaltaron? Que era lo que venía insistiendo. Por supuesto. Y yo seguramente no voy a ser políticamente correcto, pero
lo que uno ve aquí es que fueron los sicarios pagados por el narcotráfico para imponer su voluntad. Sí, si se quiere, se podría decir así, fue un acto sicarial de enormes proporciones. Exactamente. Lo que pasa es que, claro, no quieren contar esa historia porque quieren seguirnos manteniendo una narrativa aquella, ¿no? Ellos no son capaces de aceptar que se prestaron a ser mercenarios del cartel Medellín. Por supuesto. ¿Sí? O de quien haya sido. Pero en últimas, como lo único que lograron fue frenar la extradición, blanco es. Ahí está la respuesta, por supuesto. Ahora, yo encuentro otra cosa. Además de lavarse sus culpas, yo creo que en esa habilidad que han tenido de hacer de la paz una mercadería, en la cual nos han prometido recurrentemente, dame poder y yo te doy paz, les damos el poder, pero nunca nos han dado la paz y ahí seguimos corriendo la línea hasta hoy, tenerlos gobernando, hasta hoy queriendo mostrarnos este evento, porque hablé de lo que estaba pasando hace 20 años, pero ya hoy el descaro máximo es querer presentar este casi como un acto patriótico de emancipación de la nación y de alguna manera muy virtuoso de la lucha revolucionaria, lo cual es de verdad es un despropósito, pero que logra un impacto sobre el imaginario colectivo de las nuevas generaciones. ¿Cómo entonces, entendiendo la peligrosidad que esto tiene, cómo defendernos de esto en la sociedad colombiana? Es difícil. Yo cuando en mis clases hablo de este episodio, insisto en todos estos elementos que vengo mencionando y la mayoría de mis estudiantes se quedan pensando en cómo algo tan obvio como preguntarse eso es justamente en lo que nos insiste. El tema es que, claro, como dicen por ahí, una golondrina no hace verano. Ellos tienen arsenal de documentales, placas como las que quieren ahorita poner, cosas de este estilo y un aparato mediático tremendo en la que es que pueden decir mil y mentiras, pero la hacen llegar así de rápido a un montón de personas. Y la mayoría de gente, de hecho, no cree en estas versiones. Lo que pasa es que no tiene con qué contrarrestarla. No tiene los insumos. Ese es por lo que estos espacios son tan valiosos y demás, y en la medida en que uno los pueda repetir hay que insistirlos porque ya mucha evidencia existe. Hay relatos como el que cité hace un momento y demás que dan a entender, sí, la verdadera historia de estos temas y lo que faltará por saber, porque por supuesto habrán otras cosas por saber, pero que bueno, quienes lo hayan vivido, que no lo cuenten y esas fuentes que se recuperen. Doctor Gilberto, pues esta es su casa, se la ofrezco. Muchísimas gracias. Para que sigamos hablando de esto. De hecho, quiero pedirle aquí al aire que nos prometamos hacer un episodio sobre José Raquel Mercado. Yo creo que esa es una historia que Colombia tiene que conocer y que a veces se olvida, pero sobre todo el sindicalismo tiene que conocer. Por supuesto. Hoy los que dicen liderar el movimiento sindical en Colombia están plegados a los que fueron los asesinos de un líder que nosotros deberíamos hoy estar defendiendo. Así no estuviéramos de acuerdo ideológicamente, pero simplemente fue un atentado contra el derecho de libre asociación, contra el movimiento de los trabajadores en Colombia. Y eso ha quedado más que impune. Pero bueno, aquí el tiempo transcurre, no podríamos más bien quedarnos horas hablando de esto, pero no es la idea. Yo creo que vamos a tener nuevos episodios. Muchas gracias, doctor Gilberto. A ustedes. Muchas gracias a la Universidad Sergio Arboleda por ser un baluarte de la historia real que Colombia tiene que conocer para poder confrontar esas narrativas destructivas que nos quieren hacer mostrar como héroes a los verdaderos villanos. Y aquí, en UTIPEC, seguiremos trayendo temas de estas características, porque necesitamos que todos los trabajadores de la industria petrolera, de la industria mineroenergética, sus familias, los colombianos, asumamos esa ciudadanía responsable, desde la cual tomemos posición correcta, bien informada, con los argumentos que son apropiados para poder defender a nuestro país, porque yo creo que sigue vigente el mensaje de ese coronel. Hay que defender la democracia. Maestro. Muchas gracias. Aquí estaremos de nuevo. UTIPEC